Hola a todos un día más. En el vídeo de hoy vamos a empezar un nuevo tema, en el que vamos a ver una nueva rama de la filosofía, la política, que la vamos a encuadrar también dentro de ese bloque de la racionalidad práctica que comenzábamos con la ética. Entonces, en este vídeo vamos a ver, en un primer lugar, qué es esto de la filosofía política, de qué se ocupa la filosofía política. Luego vamos a pasar a distinguir entre lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad y después nos vamos a adentrar en el concepto de Estado, qué es esto del Estado y las distintas fases por las que ha ido pasando el Estado moderno en los últimos 3 siglos. Y vamos a finalizar este vídeo viendo distintas concepciones filosóficas acerca de esta idea de Estado. Y aquí vamos a hablar del realismo político de Maquiavelo, de las teorías del contrato social o el contractualismo de Hobbes, de Locke y de Rousseau, y vamos a finalizar con la paz perpetua de Kant. Vamos a ello. Vale, empecemos pues con la filosofía política. La filosofía política es esa parte de la filosofía cuya función es explicar el paso de la ética a la política. Es decir, de lo que se ocupa la filosofía política es de investigar cómo podemos llevar a la práctica esa idea de la justicia que presentaba la ética. Entonces, la tarea principal de la filosofía política consiste en enseñarnos cómo debe ser y cómo se debe organizar una sociedad y conforme a qué principios esta sociedad debe gobernarse para que tanto una sociedad en concreto como el gobierno de esa sociedad sean justos. Fácil la filosofía política, ¿no? Todas estas ideas de la ética de deberíamos ser justos, deberíamos ser libres, deberíamos respetar la dignidad de todas las personas. La filosofía política dice, vale, todas estas ideas están fetén, estos deberías son maravillosos, pero ¿cómo los llevamos a la práctica? ¿Cómo los aplicamos? ¿Cómo los hacemos realidad? Pasamos ahora a ver la diferencia entre legalidad y legitimidad, que son como dos perspectivas distintas a partir de las cuales podemos valorar la realidad de una sociedad. La legalidad nos dice si una norma cumple o no con las leyes, es decir, si está recogida en la legislación correspondiente de una sociedad. Entonces, la norma, por ejemplo, de no matar, ¿sería una norma legal dentro de nuestra sociedad? Sí, porque si nos vamos al delito de homicidio, se encuentra tipificado en el artículo 138 al 142 del libro 2, título primero del Código Penal de 1995, que dice que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Con lo cual, esta norma de no matar sí que podemos considerarla en nuestra sociedad como una norma legal, porque está recogida dentro de la legislación. ¿Y qué sería entonces la legitimidad? Pues la legitimidad nos dice si una norma es justa o no, basándose no en la ley, sino en criterios morales universales. Entonces, la norma de no matar, por ejemplo, además de ser una norma legal, puesto que está recogida en el Código Penal, también la podemos considerar una norma legítima. ¿Por qué? Porque consideramos que es lícito, que es justo, que se adecúa a esa idea de la justicia el no atentar contra la vida de otras personas. También podemos considerar normas legítimas, por ejemplo, el no mentir, el respetar a los demás, etc. Y aquí podemos hacer una reflexión, porque hay normas o leyes que, aunque han sido aprobadas por mayoría parlamentaria, es decir, que son legales, está recogida dentro de la legislación vigente, podemos preguntarnos si son realmente legítimas o no, si siguen o se acercan a ese ideal de la justicia o no. Pensemos, por ejemplo, que en Estados Unidos la pena de muerte es legal, pero ¿podemos considerarla legítima? Vale, vamos ahora con el Estado. El Estado es la institución social que tiene la autoridad para garantizar los derechos y las obligaciones de los miembros de una comunidad política y para definir y desarrollar políticas públicas como por ejemplo el abastecimiento de agua potable, la construcción de carreteras, de puentes, etc.
Bueno, el Estado ha pasado por distintas fases de desarrollo en los últimos 3 siglos y aquí solo vamos a ver las principales, ¿vale? La del Estado absolutista, la del Estado liberal de derecho, la del Estado democrático de derecho y la del Estado social y democrático de derecho. El Estado absolutista es el de la monarquía absoluta, en la que el rey, pues, acaparaba todo el poder. Y del rey o del monarca dependían tanto las leyes como su aplicación. En este Estado absolutista no existía ningún tipo de control ni de límites para poder evitar los posibles abusos del monarca, ni tampoco existía la participación del pueblo en las cuestiones o en las tareas de gobierno. Serán las revoluciones liberales las que acaben con este poder absoluto del monarca y de implantar la idea de que nadie, ni siquiera tampoco el rey, puede estar por encima de las leyes. Y se abre paso así el Estado liberal de derecho. Entonces, con el Estado liberal de derecho se establece un marco legal que proteja los derechos individuales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de movimientos, el derecho a expresar nuestra opinión, el derecho a reunirnos con otros, el derecho a tener propiedades, etc. Y para alcanzar estos objetivos se establece una constitución. Y la separación de poderes, establecida en Gran Bretaña en el siglo XVIII y elogiada por Montesquieu, tiene como fin asegurar la independencia y el control mutuo de los 3 poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de evitar los abusos de los gobernantes. Llegamos al Estado democrático de derecho y lo que afirma la tradición democrática, que nace ya con los antiguos griegos, es que la mejor manera para poder controlar el poder político de los gobernantes y asegurar así la libertad es que el pueblo participe en la vida política. Entonces, el principio democrático lo que establece es que nadie debería quedar excluido en esa participación a la hora de elaborar y aplicar las leyes que les afectan mediante el sistema representativo. Y llegamos ya por fin al Estado social y democrático de derecho, que es el que trajeron consigo las luchas sociales del movimiento obrero que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, lo que afirma la tradición socialista es que no es suficiente con reconocer ciertos derechos para asegurar que estos derechos puedan ser disfrutados por todas las personas, sino que además es necesario que todas las personas cuenten con una serie de recursos para poder efectivamente disfrutar de estos derechos que se les reconoce. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el derecho de propiedad, ¿vale? Todo el mundo tenemos derecho a adquirir, por ejemplo, una vivienda, ¿vale? Si le decimos tanto a un pobre como a un millonario que efectivamente se les reconoce el derecho, que tienen derecho a tener una vivienda, el pobre nos va a decir, vale, tú me reconoces este derecho, yo tengo derecho a tener una propiedad, pero amigo, si no cuento con los recursos, si no tengo el dinero suficiente para poder comprar una vivienda, ¿de qué me vale a mí que me reconozcas ese derecho si yo no puedo disfrutarlo? Entonces, lo que introduce la tradición socialista dentro de nuestra comprensión de la democracia es el valor que tiene la igualdad de oportunidades. Y esto ha dado pie a la expansión de servicios sociales, de la educación, de la protección a la vejez, del desempleo, de la protección de los grupos más débiles, de la asistencia médica, etc. Vamos ya con el último punto del vídeo de hoy, en el que vamos a ver distintas concepciones filosóficas de esta idea del Estado, ¿vale? El realismo político de Maquiavelo, el contractualismo, el contrato social de Hobbes, de Locke y de Rousseau y la paz perpetua de Kant. Vale, vamos con el realismo político de Maquiavelo. Maquiavelo fue un filósofo que lo situamos dentro del Renacimiento y lo que afirmó Maquiavelo es que el poder coactivo, la amenaza de violencia, es el elemento central del Estado moderno. Entonces, al enfoque teórico de Maquiavelo se le denomina realismo político y lo que afirma Maquiavelo es que debido al egoísmo y a la ambición de los seres humanos es necesaria
una estructura de poder, una organización jerárquica estable que permita el orden social y asegure la supervivencia y la prosperidad de una sociedad en concreto. En su obra más conocida, titulada El Príncipe, Maquiavelo describe la política como el arte de manejar con habilidad el poder, de tal forma que la principal virtud del político, según Maquiavelo, sería la astucia para conservar dicho poder. Vale, vamos a pasar ahora a hablar de las teorías del contrato social o del contractualismo y en primer lugar vamos a ver lo que comparten de una manera general todas estas teorías y luego vamos a pasar a ver mínimamente la teoría de Hobbes, la teoría de Locke y la teoría de Rousseau. Las teorías del contrato social o del contractualismo parten de la descripción de una situación inicial, a la que denominan estado de naturaleza, que describiría cómo sería nuestra vida antes de la llegada del Estado. Pero ojo, no se trata de una descripción histórica, sino que es más bien una hipótesis de la que se valen estos filósofos para imaginar cómo sería nuestra vida en el caso de que el Estado nunca hubiese existido. Una vez descrita esta situación inicial o estado de naturaleza, todos los filósofos de las teorías del contrato social llegan a la conclusión de que este estado de naturaleza es indeseable o que es imposible mantener esta situación a largo plazo, por lo que llegan a la conclusión de que el Estado es necesario y que está justificada nuestra obligación de obedecer sus mandatos. Por lo tanto, una vez que los individuos se dan cuenta de que es inviable este estado de naturaleza, lo que deciden es firmar un pacto o un contrato para formar un estado de derecho, en el que todos los individuos se vean protegidos por las leyes de este estado y no se encuentren en una situación en la que cualquiera pueda atentar contra su vida, contra su libertad o contra sus propiedades. Entonces, deciden firmar este contrato o este acuerdo en el que se comprometen a seguir o a obedecer los deberes que les imponga el Estado, siempre y cuando los demás también hagan lo mismo. Vale, esta sería la idea general que comparten todas las teorías del contrato social o del contractualismo. Ahora lo que vamos a pasar a ver es cómo entiende este pacto o este contrato Hobbes, Locke y Rousseau. Según Hobbes, en el estado de naturaleza se generaría una guerra de todos contra todos, siguiendo esa sentencia famosa de Hobbes de el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, en el contrato político, según Hobbes, lo que se hace es establecer un pacto entre todos los individuos a favor de un soberano, que tiene un poder ilimitado. Por lo tanto, el tipo de estado que propone Hobbes es un estado absolutista. Y el fin de este estado sería garantizar la paz, el orden y la seguridad. Locke, en cambio, sí que considera que en el estado de naturaleza los individuos disfrutan de una serie de derechos naturales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Sin embargo, en este estado de naturaleza no existe un juez con una autoridad común. Por lo que, para Locke, el contrato social en realidad es un doble pacto entre los individuos para formar el Estado y entre los gobernantes y los gobernados. Y en este sentido afirma Locke que los gobernados sí que tienen derecho a iniciar una revolución en el caso de que los gobernantes no respeten esos derechos naturales de los que ya disfrutaban en el estado de naturaleza. Es decir, en el caso de que el gobernante no respete ese derecho a la vida, ese derecho a la libertad y ese derecho a la propiedad. Entonces, para Locke, el fin del Estado consistiría en evitar que cada uno de los individuos se tome la justicia por su mano, que es lo que ocurría en ese estado de la naturaleza, en el que al no existir un juez con una autoridad común, pues si alguien atentaba contra mi propiedad, por ejemplo, pues yo me tomaba la justicia por mi mano y se acabó el problema. Por último, Rousseau considera que en el estado de naturaleza sí que se da una igualdad natural entre todos los individuos.
Lo que pasa es que estos viven de una forma aislada, por lo que se dan problemas para subsistir. Entonces, el contrato político sería un pacto entre todos los individuos a favor de la comunidad. Y el Estado resultante sería la expresión de esa voluntad general de toda la comunidad unida, en el que todos los individuos deben participar en esa toma de decisiones. Vamos ya con el último punto del vídeo de hoy, la paz perpetua de Kant. Kant, en su obra La paz perpetua, formula 3 principios que serían como la base del sistema jurídico que corresponde al Estado moderno. El primero sería el principio de libertad de cada miembro de la sociedad en cuanto hombre. Entonces, con este principio lo que viene a decir Kant es que todos los seres humanos somos libres por naturaleza y que como tal se ha de respetar en la sociedad esa libertad nuestra. El segundo principio sería el principio de dependencia de todos los miembros de una sociedad respecto a una legislación común en cuanto súbditos. Con este principio lo que viene a decir Kant es que aunque seamos libres por naturaleza, como formamos parte de una sociedad, todos debemos atenernos o todos dependemos de esa legislación, de esas leyes que impone una sociedad, ¿vale? Que restringirían, entre comillas, nuestra libertad natural, ¿vale? No podemos actuar como nos venga en gana, sino conforme a las leyes que tiene, pues, la legislación vigente de una sociedad. Y el tercer y último principio sería el principio de igualdad de todos los súbditos en cuanto ciudadanos. Y con este tercer y último principio lo que viene a decir Kant es que todos somos iguales ante las leyes, que no por tener, por ejemplo, más dinero, se nos puede aplicar otra ley distinta, sino que la ley es igual para todos, porque todos somos ciudadanos por igual. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!